Vamos a aprender cómo hacer el estudio analítico del dominio de una función. Sabemos que el dominio de una función son los valores de x en los que existe la función. A veces nos dan la gráfica y podemos verlo gráficamente, pero en otras ocasiones nos darán la ecuación de la función. En ese caso vamos a aprender cada tipo de función, cómo podemos saber su dominio sin necesidad de representar gráficamente la función, sino simplemente a través de la información que nos da su ecuación. Vamos a distinguir 5 tipos de funciones. El primer tipo, la función polinómica, es decir, una función que puede tener esta pinta. F de x es igual a x al cubo más 2x menos 1. Vale, bueno, pues toda función polinómica, su dominio son los reales. ¿Por qué? Porque yo puedo, cualquier número que yo ponga en la x, puedo calcular su cubo más calcular su doble y restarle 1. No hay problema. Yo puedo poner en la x cualquier número y operar. Es decir, que sea como sea mi función, por ejemplo esta, que también es una polinómica, aunque no venga ordenada, bueno, pues yo diré simplemente que el dominio de la función es R. Por eso mismo, porque yo donde está la x puedo escribir cualquier número y realizar esa operación. No tengo problema con ningún número. Cualquier número que yo sustituya ahí, puedo calcular la operación. Por ejemplo, si yo tuviese que calcular f de menos 1, pues yo tendría que hacer esta operación. No tengo problema, la puedo hacer. También podría hacer f de 17 medios. Pues yo tendría que hacer 17 medios al cubo más 2 por 17 medios menos 1. Cualquier número que yo ponga o introduzca en el valor de la x, lo voy a poder operar. Por lo tanto, no hay ningún valor real que yo no pueda sustituir en esa expresión y calcularlo. Lo mismo nos pasa en la segunda. Yo en la f puedo poner un número todo lo grande que quiera o todo lo pequeño, por ejemplo 1,35, y puedo realizar la operación. No tengo problema. En la x puedo poner el valor que a mí me dé la gana y ninguno me daría problemas. Simplemente se trataría de hacer esa operación y me daría un número. Vamos con el segundo tipo, las funciones racionales. Son aquellas en las que voy a tener una fracción con denominador con variables, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sabemos que nunca puede pasar en una fracción? Que el denominador sea 0. Nunca puede ocurrir que el denominador sea 0. Por lo tanto, el dominio serán todos los reales, excepto los valores que hacen 0 el denominador. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que yo tengo este ejercicio, x más 1 partido x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que no puede ocurrir? No puede ocurrir que x menos 2 sea 0. No puede ser que x sea 2, porque si yo en la x pusiese un 2, arriba tendría, mirad lo que nos saldría. Si yo calculase f de 2, tendría 2 más 1 partido 2 menos 2. Es decir, 3 partido 0. Eso no existe. Por lo tanto, el único número que me da problemas en el dominio de esa función es el x igual a 2, porque es el que me hace 0 el denominador. Así, yo puedo decir que el dominio de mi función serían todos los reales excepto el 2. Tercer tipo, funciones radicales. Son funciones en las que tenemos una raíz y distinguimos de esa raíz por un lado el índice y por otro lado el radicando. Si el índice es impar, el dominio de mi función será igual al dominio del radicando. Sin embargo, si mi índice es par, el dominio de mi función será aquellos valores que hagan el radicando positivo o igual a 0. Es decir, no podemos tener un radicando negativo en caso de que el índice fuese par. Veamos un par de ejemplos. Imaginemos que tenemos la raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Como mi índice es impar, yo puedo decir que el dominio de f es igual al dominio de x al cuadrado más 1. ¿Qué ocurre? Que x al cuadrado más 1, ahora tengo que hacer su estudio. Es una función polinómica.
Y las funciones polinómicas ya hemos visto que su dominio son todos los reales. Por lo tanto, el dominio de mi función f original es igual a todos los reales. O imaginemos que tuviésemos una raíz quinta de x partido 2x menos 1. Bueno, pues como el índice es impar, entonces el dominio de mi función es igual al dominio del radicando de x partido 2x menos 1. ¿Cómo es esta función? Una función racional. Por lo tanto, el dominio de esa fracción equivale a estudiar dónde no puede ser 2x menos 1 igual a 0, porque el denominador no puede ser 0. Es decir, que el valor que no puede tomar la función es el 1/2. Así, el dominio de mi función f será todos los reales excepto el 1/2. Veamos ahora un ejemplo con raíces de índice par. Por ejemplo, que yo tuviese que la función es la raíz de x más 1. Entonces, ¿qué es lo que sí debe ocurrir? Debe ocurrir que x más 1 sea mayor o igual que 0. No puede ser menor que 0. Aquí, siempre en este tipo de ejercicios, vamos a tener inecuaciones. Debemos repasar los distintos tipos de inecuaciones. Esta es una inecuación de primer grado, por lo tanto, x será mayor o igual que 1. Es decir, que el dominio de mi función sí que son todos los números mayores o iguales que menos 1, es decir, del menos 1 al infinito. Imaginemos ahora el siguiente ejemplo. La raíz cuarta de 3x menos 1 partido 5 menos x. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que queremos que esta fracción sea mayor o igual que 0. Aquí debemos resolver una inecuación con fracciones algebraicas. ¿Cómo se resolvían? Debía de estar la fracción toda a un lado y 0 al otro. Ya lo tenemos. Y ahora estudiábamos por separado los signos del numerador y del denominador. Para el numerador, sacábamos la raíz, donde se hace 0. Y eso es en 1/3. Su factorización sería 3 por x menos 1/3. Recordamos que es más usual escribir las factorizaciones sin denominadores. Por lo tanto, para quitar ese denominador 3, multiplicamos por el 3, ¿vale? Recordamos que ese 3 que aparece aquí viene porque es el coeficiente del término de mayor grado, que siempre hay que ponerlo en la factorización. Por lo tanto, se nos queda la expresión original que teníamos. El denominador será 5 menos x es igual a 0, entonces x es igual a 5 y su factorización sería menos x menos 5, ¿vale? Recordamos, este menos viene por el coeficiente del término de mayor grado. Bueno, pues ahora vamos a hacer una tabla. Poníamos los infinitos y los valores obtenidos como raíces. Y recordamos que las de primer grado siempre van en el orden menos 0 en la raíz más. En este denominador, cuidado, porque como va negativo hay que cambiar el signo. Se nos quedaría más, 0 y menos. Así la fracción, los signos de la fracción son menos, 0, más, no existe y menos. Como nos interesa que la fracción sea mayor o igual que 0, así tenemos que el dominio de la función es este intervalo. Podríamos decir que el dominio de la función es desde el intervalo cerrado 1/3, el extremo cerrado 1/3, hasta el 5 abierto. Pasamos al tipo 4, logarítmicas. En las logarítmicas lo que hay que ver es que el argumento del logaritmo sea siempre mayor que 0. Es decir, si yo tengo que f de x es igual al logaritmo decimal de x más 3,
pues lo que sí que quiero que se cumpla es que x más 3 sea mayor que 0. Inecuación de grado 1, aquí en las logarítmicas también siempre nos van a salir inecuaciones, entonces yo tendré que x es mayor que menos 3. Es decir, que mi dominio serán los valores mayor que el menos 3, del menos 3 al más infinito. Imaginemos que nos piden estudiar el dominio de esa función. Por lo tanto, lo que sí queremos es que x al cuadrado más 2x menos 8 sea mayor que 0. Porque el argumento del logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces, tenemos que resolver una inecuación de segundo grado. ¿Vale? De esta manera, recordamos que las inecuaciones de segundo grado tenían un truco para hacerlas muy rápidas de forma gráfica. Si yo escribo la ecuación de segundo grado y la resuelvo, este caso se puede resolver por Cardano-Vieta, dos números que multiplicados me den 8 y sumados o restados me den 2. Pues es 4 y 2. Además, busco que la suma o la resta sea positiva, por lo tanto tendría que ser menos 2. Y que multiplicados me den menos 8. Se cumple. Por lo tanto, mis soluciones son menos 2 y 4. Así yo sé que esta ecuación de segundo grado representa una parábola cuyos puntos de corte con el eje X o cuyas raíces es el 4 y el menos 2. Es cóncava porque su coeficiente de la x al cuadrado es mayor que 0. Por lo tanto, aquí tengo los valores positivos, los valores negativos y valores positivos. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué quería? Que la parábola fuese mayor que 0. Por lo tanto, mi resultado será desde el menos infinito hasta el menos 2 y del 4 al más infinito. Es decir, que el dominio de mi función será del menos infinito al menos 2, unión del 4 al más infinito. Quinto tipo, funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son aquellas donde la base es un número y además tiene que ser mayor que 0, si no en este caso no lo podremos hacer, y va elevado a una función. El exponente es donde tenemos las incógnitas, las variables. Pongamos el ejemplo de f de x es igual a 2 elevado a x cuadrado más 3. Bueno, pues la teoría me dice, y me tengo que aprender, que el dominio de la función exponencial, es igual al dominio del exponente. Es decir, que el dominio de f es igual al dominio de x al cuadrado más 3. Pues entonces, lo primero, clasifico esta función. Esta función es una función polinómica. Las funciones polinómicas no me dan ningún problema y su dominio son todos los números reales. Por lo tanto, el dominio de mi función original son todos los reales. Supongamos que ahora me piden calcular el dominio de 5 elevado a 1 partido x. Por lo tanto, el dominio de f será igual al dominio de 1 partido x. Bueno, pues voy a clasificar para saber en qué tipo me encuentro. Tengo que calcular el dominio de esa función, que es una función racional. Por lo tanto, tengo que ver dónde se hace 0 el denominador para quitarlo del dominio. Esa función se hace 0 en x igual a 0. Yo no quiero que el denominador sea 0. Por lo tanto, obtengo que el dominio de f son todos los números reales excepto el 0, que es el que me da problemas en el denominador. Último ejemplo, supongamos que nos piden f de x igual a 3 elevado a la raíz de 2 menos x. Tengo que estudiar el dominio de f. Entonces yo sé que el dominio de f es igual al dominio de la función que hay en el exponente. Ahora me toca clasificar esta función para hacer el ejercicio y esa es una función radical. Como es una función radical, ya me la voy a sacar aquí fuera. Y digo, pues, si yo tengo que estudiar el dominio de esta función, debe cumplirse sí o sí
si queremos que 2 menos x sea mayor o igual que 0, porque es una función radical de índice par. Eso significa que menos x es mayor o igual que menos 2, cambio de signo y doy la vuelta a la desigualdad, x es menor o igual que 2. Esos son los valores que sí que quiero, son los valores que me forman el dominio. Por lo tanto, el dominio de mi función es el intervalo menos infinito 2 cerrado. Para finalizar, quiero que observes que en algunos ejercicios hemos estudiado los valores que no queremos que estén incluidos en el dominio, mientras que en otras funciones hemos estudiado los valores que sí queremos que estén en el dominio. Eso debes tenerlo en cuenta, debes estudiar la teoría. Ahora te toca a ti. Estas son las funciones que hemos realizado en el vídeo. Inténtalas tú y compara las soluciones.